Para complementar el proceso de construcción de la protección de la ribera del río Magdalena en el municipio de Zambrano, vamos a presentar en el día de hoy el proceso constructivo que se dio en el año 2013-2014 durante la construcción de las obras de protección de la ribera del río Magdalena en la población de Zambrano. Para este caso se utilizaron una serie de volquetas en las cuales se transportaban las bolsas, las mega bolsas, y se tuvieron disponibles unos moldes en los cuales se incluían las mega bolsas, se llenaban y luego se extraía el molde y quedaban las mega bolsas montadas en la volqueta. Se utilizó material de cantera de la región, lo cual se estableció un sistema de almacenamiento temporal en un sitio de almacenamiento que se ubicó en la población de Zambrano. Vemos en esta imagen uno de los moldes que se utilizó. Los moldes eran sin fondo, no tenían fondo. Aquí se metía la bolsa se llenaba con algún mecanismo, en este caso con una pala de una retroexcavadora, y luego se levantaba mediante estas cuerdas y se sacaba del sitio cuando se hacía en sitio, o se sacaba de la volqueta cuando se llenaba en una volqueta. Tenemos aquí otro molde y similar al anterior, se tenían varios moldes para agilizar el proceso de construcción, y el material se traía de una cantera cercana a la zona. Vemos aquí el proceso de izado, del molde, cuando el molde se iza con el balde de la retroexcavadora, y este proceso se hace periódicamente de izar el molde para que la bolsa quede encima de la volqueta y la volqueta lo transporte al sitio donde se va a colocar la mega bolsa. Tenemos otro sitio de almacenamiento que se utilizó, localizado en la zona, para hacer el llenado de las mega bolsas. En cada uno de estos moldes se mete una mega bolsa, y esa mega bolsa, luego que se llena con la retro, es sellada. En este caso, en esta otra volqueta, la volqueta blanca, ya el molde se llenó y se está en el proceso de sellado, de cocido. Se tiene una flota de varias volquetas para agilizar el proceso constructivo, dado que el procedimiento de llenado es bastante lento, y se requiere un transportar las bolsas hacia el sitio donde se van a depositar. Esto requiere un tiempo relativamente importante, por lo tanto se necesita que haya una continuidad en el movimiento de las volquetas. Las volquetas se van llenando en serie. Cada volqueta, después de que se cose la bolsa, se iza el molde, y así sucesivamente se iza, se baja el molde, se coloca nuevamente la próxima volqueta, y así sucesivamente hasta terminar el llenado y hacerlo repetidamente tantas veces como se requiera, con el fin de que la construcción se haga en el menor tiempo posible. Como pueden ver, este es un procedimiento bastante lento que requiere un tiempo considerable, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta durante el proceso de planificación de la construcción de la obra, para establecer los tiempos mínimos o deseables de construcción. El molde se engancha se iza con el balde de la retroexcavadora, y lentamente se levanta el molde paulatinamente hasta que la bolsa queda depositada en la volqueta, en la chaza de la volqueta. El proceso es bastante lento. Podemos ver aquí que se saca con mucho cuidado para evitar que se averíe, se dañe la bolsa o que se produzca algún accidente laboral.
Es muy importante la seguridad con la que y la precisión con la que se opera este tipo de maquinaria y este tipo de elementos complementarios para el llenado de cada bolsa. Luego que se iza el molde se saca y se coloca en un sitio seguro, especialmente en el piso o en cualquier otra parte, con el fin de poder ser izado nuevamente a otra volqueta. Los operarios que se encuentran en la parte posterior están ya en un proceso de sellado o cosido de las bolsas. Vemos aquí el transporte, la localización de una nueva volqueta en el sitio para retirar el molde. Cada volqueta lleva solamente una bolsa, por lo tanto ven que el proceso es bastante lento. Si verán, se requieren muchas bolsas para haber construido las obras de protección de Zambrano. Podemos observar aquí que la volqueta lleva una sola bolsa. Por lo tanto, es un proceso bastante lento, por lo tanto se requiere tener varias volquetas para optimizar el tiempo de construcción. Podemos observar en este caso que se está lentamente haciendo el izado del molde para colocarlo en la nueva volqueta que llegó a hacer fila para hacer el llenado. Vemos que es un proceso lento, un proceso delicado que requiere que el operario haga con mucha precisión el izado y la colocación paulatina del molde sobre la volqueta. Vemos aquí el proceso de izado y descargue del molde, y luego se procede a retirar el molde de la volqueta que se encuentra ya, la bolsa que se encuentra sellada. Aquí vemos que posteriormente se hace el izado de la volqueta que ya está en turno para bajar el molde, y nuevamente esta volqueta va rumbo hacia la zona de la obra. Es un problema durante el proceso de construcción el tema del transporte, porque no hay vías. La vía paralela al río se deterioró, no existe vía en este momento para poder transitar con las volquetas que llevan las megabolsas hacia los sitios donde se van a construir los espigones. Estas vías fueron acabadas, precisamente erosionadas por el río, por lo tanto ya prácticamente no existe un carreteable entre las casas y el río paralelo a la orilla, que permita hacer el transporte de las volquetas que van a depositar las megabolsas. Todas estas zonas ya es imposible que un vehículo pueda transitar, por lo tanto se requirió colocar las estructuras, los espigones, en aquellos sitios donde tuvieran una vía de acceso que permitiera la llegada a cada una de las estructuras que se iban a construir. El sitio donde se está haciendo el acopio y el llenado de las bolsas se encuentra aquí en la parte sur de la población de Zambrano. Esta huella que vemos aquí es el espigón número 1 y este es el espigón número 2. El espigón número 3, el número 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10 espigones. El espigón 1 y 2 se construyeron en seco. Básicamente este es el sitio de acopio, el sitio que se utilizó para el almacenamiento y llenado de todas las geobolsas. Este espigón y este otro, el 1 y 2, se construyeron en seco, previendo que en algún futuro
el río vuelva a migrar hacia la margen occidental del río Magdalena y se pegue a la población y pueda erosionar esta parte posterior de la población y pueda atacar a la población en la parte occidental, que es una zona vulnerable, y por eso se previeron estas dos estructuras para que en caso de que el río migre nuevamente a recuperar estas zonas del lecho que en alguna época tuvo, cuando impacte a la población puedan ser desviadas sus líneas de corriente y tengamos ya la población protegida desde este momento. Este es el espigón número 2, el cual se construyó en seco. Esto permitió, al haberlo construido en seco, permitió que se hiciera de manera ordenada, tiene un mejor acabado, cosa que no se puede hacer cuando se hace en la orilla del río, dado que las condiciones no son las mismas, el suelo no es el mismo, no existe la misma facilidad. Este espigón se construyó aquí en el mismo sitio, colocando los moldes directamente sobre el sitio y se iban retirando, lo cual hace que sea un proceso de mayor orden el que se pueda hacer, cosa que no se puede hacer cuando se hace en la zona aledaña al río, donde la tirada de las bolsas es muy difícil colocarlas y hay una disposición aleatoria de las bolsas. Al final del pueblo se tiene esta estructura de arenisca, que es la que cierra la zona de protección. Esta es la estructura principal sobre la cual se estableció el pueblo, precisamente porque es la zona más estable y es la zona donde el pueblo se estableció inicialmente, donde están la iglesia y algunas otras estructuras de mayor antigüedad, otras construcciones más antiguas. Por lo tanto, entonces, como les mencionaba, es muy difícil colocar las bolsas de manera ordenada cuando se tienen a la orilla del río, dada la dinámica del río y la resistencia del suelo y la manera como se puede llegar con las volquetas en reversa para poder disponer las bolsas. Tenemos en este caso unas estructuras que muestran cómo apenas empiezan a hacer las estructuras, las líneas de corriente empiezan a variar. Vemos aquí el efecto del impacto de las líneas de corriente. Apenas empezamos a hacer la construcción, se empieza a notar el efecto que la estructura o que los pesos de estas megabolsas empiezan a establecerse en el fondo del río, en el talud del río, de la ribera, y enseguida se empieza a notar el efecto de la contracorriente que se da aguas abajo, el cual es el contribuyente principal del sistema de sedimentación que va a ir llenando la ribera y recuperando la ribera nuevamente. Aquí vemos en esta imagen cómo en este espigón hubo una falla que hizo que el nivel bajara varios metros. Podemos observar esta estructura que falló. Aquí vemos una zona de falla cuando se estuvo haciendo la construcción. Debido al peso y a la estabilidad del talud, el talud falló y bajó por lo menos 2 metros. Estas son de los factores que son un poco previsibles y que se dan por la estabilidad, por la resistencia que tienen las riberas, por el material que se ha acumulado, pero se requiere, para poderlo estabilizar, seguir tirando bolsas hasta que se estabilice la zona. Aquí, como les comento, se presentó un hundimiento considerable, lo cual tocó reponer todo ese material hasta poder llevar nuevamente las bolsas al nivel superior de diseño. Se observa también como ya se aprecia en esta imagen la forma
que la estructura produce en la corriente, el cual produce una contracorriente aguas abajo y una turbulencia sobre la estructura. Es bien visible la forma como esta estructura falló completamente y dejó una huella marcada en todo el límite entre la estructura y la zona de ladera. Hay un escarpe que se produce por la falla de la estructura. Vemos aquí cómo se dan las contracorrientes que ya se empiezan a aparecer, lo cual muestra el efecto significativo sobre la circulación, sobre las líneas de corriente que empiezan a hacer las estructuras. Vemos también la falla, la huella que deja la falla. Vemos aquí la distancia sobre la cual la estructura bajó. Toda esta parte aquí falló y la estructura se hundió. En esta imagen podemos observar el tirado de una de las bolsas con una volqueta trabajando en posición de reversa. Es un proceso lento, delicado también, donde el operador de la volqueta tiene que tener mucha experiencia para entrar en reversa y depositar lentamente la bolsa, que estas son unas bolsas que tienen 8.5 metros cúbicos y que pesan aproximadamente entre 13 y 14 toneladas. O sea, es una bolsa muy pesada. Por eso cuando cae es muy difícil moverla. Por lo tanto, es bastante incierta la colocación precisa de la bolsa y se tiene que ir avanzando paulatinamente hacia el interior del río para irlas depositando. Para facilitar que la volqueta no dañe las bolsas, se deposita una cantidad de material arenoso sobre las bolsas del orden de 20 a 30 centímetros para que las volquetas puedan transitar sobre ella y las bolsas se protejan. En la medida en que se va avanzando con las bolsas, se van nivelando y se va echando una capa de protección para las bolsas para que las volquetas puedan transitar. Si no se echa esta capa, las volquetas pueden dañar las bolsas y se falla en el proceso constructivo. Tenemos también como la retro puede ayudar un poco en acomodar las bolsas. Sin embargo, por su peso es bastante difícil, pero puede hacer un proceso de compactación y de acomodar las bolsas de mejor manera. Esto se puede hacer con la pala de la retro. Vemos como la retro, las bolsas no quedan totalmente llenas, se dejan siempre un poco sueltas para que no se rompan y tengan la facilidad de poderse acomodar de mejor manera. Aquí se observa una pequeña lámina de tierra, de arena que se echa en la parte superior. En la medida en que se va avanzando con las megabolsas, se va dejando una superficie para que la maquinaria pueda transitar sobre ellas. Tenemos aquí otro ejemplo de tirado de otra bolsa. Son procesos bastante lentos donde el operador de la volqueta va lentamente subiendo la chaza y está por el peso, cae por gravedad. Cada vez se va avanzando más hacia la parte interior del río, por lo tanto es muy cuidadoso la operación de la volqueta trabajando en reversa. Y se observa como el desplazamiento de la bolsa tiene que ser también muy pequeño para que no se deteriore, no se rompa cuando caiga. En algunos casos
las bolsas se rompen, y en otros casos la operación de la volqueta tiene que maniobrar más de una vez para poder colocar la bolsa en una posición deseada para el proceso constructivo. Vemos aquí otra bolsa que se coloca, donde el operador de la volqueta requiere maniobrar varias veces para poder colocar la bolsa en el sitio que se desea. Con este último video espero haber mostrado de manera resumida la manera como se colocan estas mega bolsas, que son bastante pesadas, que no son tan fáciles de colocar por su peso, pero que son muy eficientes para controlar la energía del río y para poder proteger las riberas del río Magdalena en la población de Zambrano. Vemos aquí que el proceso del lanzado de esta bolsa es bastante lento, donde el operario de la volqueta debe nuevamente maniobrar para poder vaciar totalmente la bolsa. Espero con esto haber contribuido a ilustrar el proceso de construcción de los espigones de protección de la población de Zambrano. Muchas gracias, y espero en otra próxima oportunidad mostrarles cómo ha sido la evolución a través del tiempo, desde que se construyeron las obras hasta el día de hoy, donde podemos hacer un seguimiento de qué ha pasado con las imágenes de Google Earth y con algunos otros videos que hemos hecho periódicamente en visitas periódicas que se ha realizado a la población de Zambrano en compañía de los estudiantes de hidráulica fluvial, de hidrología de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad.